música solemne para presentar el espacio que semanalmente ponemos en antena de la mano de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, Egunon, Xavier. Bueno, hoy nos quieres traer un asunto que, mira, nos llama mucho la atención, porque hablar de una revista que los que nos dedicamos al periodismo sabemos lo difícil que es que perduren en el tiempo, hablamos de la Revista Internacional de los Estudios Vascos. Pues sí, efectivamente, la RIES, que ha perdurado tanto como un siglo, lo cual es un acontecimiento, pues como tú dices, realmente increíble. Esta publicación nació en 1907, o sea, hace justamente un siglo, ¿no? Y la fundó un señor, pues, muy especial, que se llamaba Julio de Urquijo, un filólogo, una persona con una visión de la cultura muy abierta, ¿no? Y bueno, pues con estos 100 años es la decana de las revistas de ciencia y cultura vascas a día de hoy. Claro, decana, seguro. Y desde 1922, además, forma parte de Eusko Ikaskuntza, pertenece a Eusko Ikaskuntza, ¿no? Eso es, efectivamente. La fundó Julio Urquijo en 1907 como una iniciativa privada. Empezó editándose en París, luego se trasladó a la Diputación Guipuzcoana, se empezó a editar en San Sebastián, y a partir de 1922 se la cedió Julio de Urquijo a Eusko Ikaskuntza. Esta revista tiene una importancia fundamental en nuestra historia, ¿no? Porque fíjate, por un lado, en sus orígenes atrajo a los mejores vascólogos de todo el mundo, ¿no? Ya sabes que a principios del siglo XX, pues la vascología era una disciplina que apasionaba los orígenes de la cultura vasca, los orígenes del euskera, etcétera. Y especialmente había muchos especialistas en Alemania, en Rusia, en Francia. Entonces, lo que consiguió Julio Urquijo es crear un foro en la Revista Internacional de Estudios Vascos, donde todos estos especialistas contrastaran sus teorías, sus experiencias, y pusieron un poco ahí al estudio vasco, los estudios vascos, en lo que Koldo Mitxelena dijo que es, lo situó en un lugar científico, en una posición científica, y para que dejara de ser eso que Koldo Mitxelena decía, el refugio y puerto seguro de todas las fantasías, cuando no de todas las locuras, porque como todo el mundo sabemos, durante el siglo XIX y hasta todo el siglo XX, todo lo que tenía que ver con la cultura vasca pues daba pie a muchos pábulos y a muchas especulaciones. Además, lo que ocurría era que estábamos en cierta manera desconectados, ¿no?, de las corrientes internacionales de pensamiento de esa época. Claro, efectivamente. La Revista Internacional de los Estudios Vascos nace en un momento de nuestra historia en los que no hay universidad, evidentemente, no hay una universidad vasca y no hay instituciones culturales. Entonces, claro, dentro de este contexto, pues todo lo que tenía que ver con la producción científica vasca, pues eran fenómenos aislados, desconectados, etcétera. ¿Qué es lo que consigue la RIEF? La RIEF, y de ahí viene su carácter internacional y ese énfasis en la internacionalidad, inscribir la producción científica vasca dentro de las corrientes internacionales de pensamiento de aquella época. Además, cumplió también algunas funciones muy interesantes, por ejemplo, la de publicar algunas de las principales obras clásicas de la literatura euskérica que hasta entonces eran inaccesibles. Sí, visto desde ahora puede parecer un poco paradójico, ¿verdad? Dice, pues ahora vas a una biblioteca y tienes la literatura vasca, la tienes al alcance de cualquiera. Sin embargo, en 1907 esto no era así. En 1907 la literatura euskaldun clásica, sobre todo, estaba absolutamente restringida a unas ediciones antiguas, limitadas, etcétera. Es decir, que una persona no podía tener acceso, por ejemplo, al Guero de Axular, así como así. Y con muy buen criterio, Julio de Urquijo lo que dijo es, bueno, pues vamos a empezar a publicar estas obras para que un público más amplio pueda tener acceso a ellas. Y esto marcó toda una época, ¿eh? Vamos a saludar ya a su director, Engeru Zabala. Engeru, Egunon. Egunon. ¿Quién era Julio de Urquijo, este personaje fundador de esta revista que ha cumplido centenaria ya? Hombre, don Julio Urquijo, aparte de tener una biografía relevante, aparte de ser un bilbaíno, aparte de ser un ciudadano de Donosti, era fundamentalmente el representante de una clase que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en algunos de sus más conspicuos miembros, asumió la responsabilidad de trascender de los planos económicos a los planos sociales. Es decir, es un burgués capitalista que decide asumir responsabilidades con la sociedad en la que vive, y una de ellas, y no la única, fue la creación de la RIEF, otra fue impulsar Eusko Ikaskuntza, otra fue impulsar la universidad. Es decir, don Julio Urquijo, por encima de todo, es un hombre comprometido. Oye, comentábamos antes, Xavier y yo, que bueno, en ese contexto en el que nace en 1907 de la RIEF, sería una rareza, ¿no? Un elemento verdaderamente conmovedor dentro del panorama cultural y científico vasco. Hombre, dentro del panorama cultural y científico vasco tienes que tener en cuenta
que estamos hablando de una época en la que eso de panorama cultural y científico es mucho decir. Porque evidentemente, para empezar, la población total del País Vasco era mínima comparada con la actual, y por otra parte, pues las instituciones culturales y científicas del país eran enanas, por hablar en términos de tamaño, ¿no? Pero yo creo que conviene tener perspectiva adecuada, y esa perspectiva adecuada nos obliga, yo además creo que nos obliga a recordar que revistas como Hermes nacen en la misma época y constituyen, junto con la Rief y otras más, un espacio muy significativo en un país que sale de la guerra carlista del año 70, que se mete en todo el proceso de transformación económica y social en el que está metido, y que es capaz de reflexionar en términos culturales con revistas como la que hemos dicho. Es en cualquier caso un espacio muy singular, ¿no? Con motivo del centenario de la revista, la pasada semana celebrasteis una mesa redonda con participación de representantes de varias revistas internacionales en torno al porvenir de estas publicaciones científicas, y queríamos mirar también hacia adelante después de estos 100 años. ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Cómo ves el futuro de la RIEF ahora contigo como director? Bueno, el futuro de la RIEF no depende de que sea su director, ¿no? No, pero los directores también marcan y orientan tendencias, ¿no? Seguro que no es lo mismo Julio Caro Baroja que Engueru Zabala. Desgraciadamente para Engueru Zabala no. Julio Caro Baroja es mucho Julio Caro Baroja. De todas formas, no. Pero más aparte, cada uno es lo que es y tampoco es para lamentarse, ¿verdad? Lo cierto es que las personas que estuvieron en esa mesa redonda mostraron distintas perspectivas de las revistas como esta, ¿no? Entre algunas de ellas manifestaron cómo la revista de Bayona se había convertido prácticamente en una revista de historia, y a sus responsables no les parecía mal. Cómo la revista Occidente está lanzada en un proceso de expansión por toda América y también es significativo, o cómo las grandes revistas científicas que publican algunas de las empresas editoriales más relevantes de Inglaterra están en procesos de transformación profundos. En cualquier caso, yo creo que para evaluar cuál es el futuro de la RIEF hay que vincularlo con el hecho de que la RIEF es la forma de expresión de la Sociedad de Estudios Vascos, y yo le auguro a la Sociedad de Estudios Vascos un amplísimo futuro, entre otras razones y más que obvias, porque la Sociedad de Estudios Vascos es un elemento de articulación de la sociedad civil, y como he dicho recientemente, la sociedad civil tiene un largo protagonismo por delante, ¿no? Bueno, pues creo además, Juan, que estamos de enhorabuena los que nos manejamos en Internet para poder consultar estos materiales, ¿no? Pues verdaderamente, porque fíjate que con motivo de este centenario, Eusko Ikaskuntza lo que ha hecho ha sido colgar la colección completa de la RIEF desde 1907 hasta 2006 la cuelga en la red para que esté al libre alcance y consulta de cualquiera que lo quiera en la página www.euskomedia.org. Pues Engueru Zabala, Juan Aguirre, un abrazo a los dos. Gracias.